Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, acá yo les voy a explicar el tema que vamos a ver en esta clase asincrónica, perdón. Bien, es decir, no nos vamos a conectar, pero si ustedes van a trabajar desde sus hogares. Bien, el tema que vamos a ver son las funciones que utiliza el Excel. Bien, a partir de ahora vamos a comenzar a utilizar las fórmulas o funciones que tiene el Excel. El Excel tiene funciones ya determinadas o fórmulas. Bien, que esas fórmulas nosotros las vamos a ubicar desde acá. Bien, donde tenemos esta función f de x, me dice todas las fórmulas que podemos llegar a ocupar en el Excel. Bien, cuando uno las abre a estas fórmulas, podemos tener la parte que dice, están clasificadas. Bien, por ejemplo, si yo pongo todo, me muestra todas las fórmulas. Si yo muestro financieras, me muestra solamente las financieras y así sucesivamente. Bien, en esas fórmulas nosotros vamos a utilizar ahora, yo voy a explicar creo que tres o dos, bien, y con respecto a esa explicación ustedes van a poder trabajar en la actividad número 7 que a continuación después del video van a ustedes verla en la plataforma. Bien, por ejemplo, si yo tengo este ejemplo, bien, en una tabla donde tengo las palabras aprobado, tengo dos columnas con algunas notas, bien, vamos a poner notas, y después tenemos el promedio. Bien, entonces supongamos que yo quiero sacar el promedio de estas dos notas del alumno. Bien, entonces vamos a borrar esto para que ustedes vean cómo se puede hacer. Bien, entonces, ¿qué hago yo? Coloco igual. Bien, voy acá donde dice f de x. Bien, y como yo quiero buscar la función promedio, bien, porque es esa la que yo voy a calcular, la del promedio, coloco la letra P acá en el teclado y voy bajando hasta encontrarla. Bien, que diga promedio. Bien, entonces acá hay promedio. Bien, si ustedes hacen clic en ese promedio, acá les dice qué es lo que va a devolver ese resultado de ese promedio. Acá dice, devuelve el promedio, media aritmética, de los cuales pueden ser números, matrices o referencias. Bien, siempre en cada una de las fórmulas, uno haciendo clic, me va a mostrar qué es lo que realiza esa fórmula. Bien, damos a aceptar. Bien, esto lo voy a correr un poquito para acá. Entonces acá dice que lo primero que debo seleccionar, bien, los rangos que yo voy a sacar el promedio. En este caso yo lo que hago es selecciono estos dos, que son las notas que yo tengo. Si ustedes ven ya ahí está sacando el promedio. Bien, entonces ahora lo que hago es darle a aceptar. Bien, y ahí lo que me hizo es el promedio. Y como yo quiero sacar el promedio para todos, yo no voy a ir uno por uno haciendo la fórmula. Es decir, imagínense si nosotros tuviésemos, no sé, 500 alumnos, quiero sacar el promedio de los 500, no voy colocando la fórmula uno por uno. Entonces lo que se hace es lo siguiente, se hace clic ahí, bien, y acá va a salir un signo más. Bien, entonces ese signo más, hago clic con el botón izquierdo del mouse y lo arrastro hasta donde yo quiero sacar el promedio. Y ahora lo suelto. Y ahí automáticamente me saca el promedio. Bien, eso sería una función promedio para calcular el promedio. Bien, la otra función, otro promedio que yo colocaba acá sería que utilicemos una función pero creada por ustedes. Porque todas las que se encuentran desde este costado, bien, son funciones que ya vienen predeterminadas por el Excel. Pero si yo quiero sacar una fórmula que yo quiero inventar, es obviamente que la podemos hacer. Entonces, si yo quisiera sacar el promedio, bien, de una fórmula que no está, o sea, que ya está hecha por el Excel, pero yo quiero inventarme otra. Entonces, ¿cómo hago? Coloco el igual, coloco los paréntesis y ¿qué voy a decir? Voy a sumar esto, después voy a sumar esto. Bien, cierro el paréntesis, divido y divido en la cantidad de notas que tengo. En este caso son 2. Bien, y le doy Enter. Y como ven, me dio el mismo promedio. Entonces hago lo mismo, arrastro y me da el promedio de esas personas. Bien, entonces esa sería la función promedio. Después, por ejemplo, supongamos que yo quiero contar todos los alumnos que han aprobado. Bien, utilizando la función contar.si. Esa función contar.si va a contar a aquellas personas que están aprobadas, bien, con la letra aprobada. Entonces yo voy a colocar igual, bien, coloco f de x, bien, busco la función contar. ¿Dónde está? Contar.si, bien, acá se dice cuenta la celda
de acuerdo en el rango que coinciden con una condición dada. Bien, doy a aceptar. Acá dice rango. El rango quiere decir qué es lo que voy a contar, de qué celdas. Bien, en este caso voy a seleccionar todas estas celdas que sería un rango. Bien, y acá en el criterio yo voy a colocar, en este caso, qué es lo que yo quiero contar. Y como yo quiero contar las palabras aprobado, entonces coloco comillas, coloco la palabra aprobado. Esa palabra tiene que ser escrita tal como la hemos ingresado acá. Bien, entonces yo cierro comillas y si ustedes ven acá ya me está diciendo la cantidad de aprobados. Y doy a aceptar y me dice 5. Bien, lo mismo ahora hago con la palabra reprobados. Bien, coloco igual, coloco f de x, busco, por ejemplo, si yo pongo acá reciente, me sale la que yo he utilizado recientemente, que por ahí es mucho mejor. Entonces pongo contar a punto sí, selecciono todas las palabras, en el criterio coloco la palabra reprobado y cierro comillas y le doy a aceptar. Y de ahí me sale la cantidad de reprobados. Bien, por ejemplo, acá, supongamos que yo quiero contar la cantidad de alumnos que se sacaron menos de 6 con respecto al promedio. Bien, entonces también hago lo mismo. Igual, vuelvo acá, contar puntos sí, selecciono los promedios, bien, y como yo quiero que cuente los que son menos que 6, bien, entonces coloco el signo menos que 6, bien, a ver, espera, sí, menos que 6, menos que 6, y le doy enter. Bien, entonces acá me dice que son 6, y si nosotros contamos los que son menos de 6, entonces vemos, a ver si es verdad, los que son menor que 6 tenemos 1, 2. Bien, entonces quiere decir que he puesto mal el signo, es al revés, es para el otro lado, me parece. Bien, oh, perdón, ahí. Y vemos los que son menores que 6, entonces contamos 1, 2 y 3. Bien, y ahora los alumnos que, ahí dice contar los alumnos que sacaron menos de 6, y cantidad de alumnos que aprobaron, es acá. Bien. Bien, entonces también coloco la función f de x contar sí. Bien, voy a seleccionar todos y en este caso serían mayores o iguales que 6. Bien, para ver cuántos son los que han aprobado. Entonces, bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y es lo que me sale ahí. Bien, otra función que vamos a utilizar en esta práctica es el máximo y el mínimo. Por ejemplo, yo quiero saber cuál es el mejor promedio y el menor promedio. Bien, entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Hay una función que ya está hecha en el Excel que se llama max. Eso me determina el número máximo, bien, de todos los numeritos. Bien, entonces acá ponemos todo y ponemos máximo. Bien, y hacemos exactamente lo mismo. Seleccionamos todos los rangos, bien, y le damos enter. Y ahí ya me sale el número, el mejor promedio. En este caso es 878. Y el menor promedio, utilizamos la función a través de f de x, pero en vez de máximo utilizamos mínimo. Bien, acá. Bien, selecciono también todas las columnas, bien, y le doy enter. Y ahí me muestra el máximo y el mínimo. Bien, entonces en estas actividades ustedes van a tener que utilizar la función máximo, mínimo, contar puntos sí, bien, y bueno, y si otro tipo de cuentas o cálculos que tenga la actividad, bien, pero esas son las fórmulas que vamos a ver en esta actividad. Y como les digo, todas esas fórmulas vamos a encontrarlas acá en ese f de x, bien. Los ejercicios que ustedes van a tener planteado es este, bien, la actividad número 7, donde tenemos que ingresar esta tabla, estas notas y sacar el promedio. En la primera columna ustedes tienen que utilizar la función promedio, bien, para calcularlo. Y en la segunda columna
tienen que utilizar la función promedio, pero un promedio que ustedes realicen la fórmula, como la que yo he explicado en el ejemplo. Y bueno, y utilizando la función contar y promedios, máximos y mínimos, bien, van a tener que responder cada una de estas preguntas. Es decir, por cada una de estas preguntas, ustedes tienen que responderla utilizando una fórmula del Excel. Bien, eso sería la actividad. Bueno, cualquier duda que tengan en esta actividad, como ya saben, las clases son asincrónicas, ustedes pueden preguntar por el grupo o por privado en el horario que tenemos, que es de 19 a 21. Y bueno, y si no tienen alguna duda de cada una de estas preguntas que yo realizaba acá, me lo hacen saber. Cualquier duda, bueno, ya estamos en contacto.